Hola a todos, los saluda nuevamente Rasdel13, luego de una larga ausencia. Espero estén pasando un aterrador Halloween. Me hubiera gustado traer un video especial para estas fechas, no obstante, quiero concentrar mis esfuerzos en completar ya saben qué historia. Para esta ocasión, he traído 3 historias que me hicieron recordar mis tiempos buscando historias de terror. Dios mío, acabo de decir en mis tiempos, me siento viejo XD. En fin, sin más que decir, espero disfruten de estas historias. Mi último recuerdo de familia. Hace tiempo que no sueño, desde que estuve en el psiquiátrico, creo. No es cuestión de contar por qué acabé allí, pero desde entonces perdí la ilusión por vivir y junto con ella, la condición de recordar todo tipo de lances oníricos. Hablo de años, de lustros sobreviviendo sin objetivos, sin metas, sin ganas, en definitiva. No obstante, en el fondo del ser, aún en estas situaciones, siempre nos queda un hilo de esperanza. Claro que, en este tiempo, hombre, algún sueño sí que ha habido. En alguna siesta, alguna vez que me he despertado a deshora. A buen seguro que se pueden contar con los dedos de una mano los que he podido recordar al despertar, en esta década. Además, cuando ocurre este acontecimiento de soñar, esta verdadera fiesta para mi pobre alma, las creaciones de mi cerebro no tienen brillo, no son intensas. Recuerdo incluso una pesadilla que solo supe que lo era por el tema de que trataba, no me aterró, me dejó igual que estaba. Os preguntaréis, entonces, ¿qué puede relatar alguien con tan poco espíritu, una persona como yo, incapaz de sentir siquiera miedo? Podría envolveros en una lectura escalofriante. Pues bien, os narraré uno de estos pocos sueños que he tenido en esta tristemente larga etapa de mi vida, os hablaré del único que me ha hecho percibir el esbozo de un temblor de piel. Podéis creer que prácticamente ya no me acuerdo y que, sin embargo, lo tuve ayer mismo. Intentaré recordar a la par que escribo. Estaba relacionado con una antigua cámara de cine, un tomavistas de 8 milímetros. Es bastante antiguo, tendrá como 60 años, es de hierro, y siendo pequeño, pesa un montón. Lo tengo aquí, en el armario de mi cuarto, y lo acabo de sacar para mirarlo mientras hablo con vosotros, lectores. Hago esto porque creo firmemente que, cuando alguien lee, es capaz de ver las mismas imágenes que ve la persona que escribe, como si de un auténtico fenómeno telepático se tratara. ¿Nunca habéis leído un libro y después, al ver la película basada en ese libro, os habéis sorprendido al comprobar que es tal y como lo habíais imaginado? Aquí tengo el tomavistas, está frío. Este año no tengo calefacción, perdí el trabajo y no he podido pagar el gas. Como vivo en una solitaria casa en medio del campo, me caliento con una estufa de leña y un calefactor eléctrico que pongo junto al ordenador. Pero yo os hablaba del tomavistas. No funciona con pilas, funciona a cuerda. Aunque sea difícil encontrar una película para él, aún así, no tenga sentido, dado los nuevos aparatos de vídeo. Como decía, sí, se le da cuerda como a uno de esos muñecos de juguete, como a uno de esos ratones de broma. Después, al pulsar una lengüeta metálica que hace de interruptor, el mecanismo se pone en movimiento deslizando el celuloide, que va dentro como en una especie de primitivo casete. Cuando miro la cámara ahora, a la luz tan amarillenta de la sucia habitación, pienso que hace juego con todo lo que veo, incluso con el ordenador, aunque sea un cacharro moderno. Vivo solo, y paso el día escribiendo, viendo cosas en internet, cogiendo leña. Solamente paro para comer y dormir. Y, como llevo así tantos años, sin limpiar, sin pintar las paredes, esto resulta muy... No sé, estoy rodeado de colores pasados, de cachivaches, de desorden, de la propia dejadez que me produce mi insensible estado de ánimo, mi triste estado de ánimo. Todo lo que me rodea es como yo, todo llora en seco, sin lágrimas, sin dolor. ¿Estáis viendo imágenes o estáis viendo letras? Ver letras aburre. Yo, cuando leo, tengo que ver imágenes, y olvidarme de que veo letras. Cuando eso ocurre, se pasa el tiempo sin sentir, y no me importa cuándo acabaré de leer o si es largo lo que leo. Cuando escribo me pasa igual. Tengo mucho tiempo. O quizá no, tal vez muera pronto, pero no me importa morir. Me importa el sufrimiento, eso sí que me da miedo. Cuando era pequeño temía a cosas irreales, como los vampiros y las momias, cosas que no existían, y eso me hacía pensar que nada podía haber más horrible que el que esas cosas se hicieran realidad. Hoy sé que hay algo mucho peor, sé que la vida, para algunos, realmente puede ser la más espeluznante historia de terror que jamás se haya imaginado.
Sigo sin recordar la pesadilla, pero lo que fuera me hizo buscarle un significado. Al despertar seguí en la cama, no tenía prisa, nunca la tengo. Le daba vueltas al argumento del sueño, tenía que haberlo escrito antes, caramba, y el caso es que lo relacioné con el armario de mi cuarto en el que guardo el tomavistas, aunque aún no había pensado en él. Hace 3 años que murió mi madre y una de las pocas cosas que conservo de su casa, de las que había en su casa, es esta cámara, el resto, casi entero, se lo quedó mi hermanastro. Sí, con eso estaba relacionado el tema, creo, yo tenía miedo de que me quitaran mis cosas, quizá temía un robo, pese a que ya apenas me queda nada que me puedan robar, tal vez soñaba que estaban a punto de entrar en mi cuarto. Entonces me acordé del tomavistas, de lo único que tengo que podría un poco merecer la pena robar. El armario sí entraba en el sueño, la cámara no aparecía, simplemente lo relacioné al despertar después de analizarlo. Y, entonces, maravilla, sentí un frío en la espalda, sentí miedo y detrás del miedo alegría. Porque había vuelto a sentir, tan solo por eso, por algo que no se le niega a la mayoría de los mortales. Pero esa sensación emocionante realmente llegó cuando mi pensamiento se fijó no en ese armario sino en otro donde estuvo guardado muchos años antes la cámara de cine, uno de los armarios de la habitación de mi padre, que estaba, claro, en la casa en que viví de niño. Ahí, en el referido armario, también guardaba mi padre otras cosas, sus estilográficas, sus pipas, alguna otra cámara de fotos. Y también allí solía esconder nuestros juguetes de cumpleaños, si es que estos los había adquirido antes de la fecha señalada en cuestión. Hablando de esto, recuerdo que mi hermanastro me quitaba todos mis juguetes y decía que eran suyos, casi nunca podía jugar con ellos, era como si no tuviera nada propio. Menos mal que con la ropa no ocurría lo mismo, porque él tenía otra talla en todo al ser mayor que yo. Y de eso tenía que ir el sueño, alguien venía a robar. El armario es lo primero que hay al abrir la puerta, lo más cercano, quien fuera el personaje del sueño tenía que abrirlo, aunque me desperté antes, no, ya he dicho que no, me desperté sin miedo y prácticamente sin preocupación, nada de sudores fríos. Entonces, al despertar, es cuando se me ocurrió que la siguiente escena, que nunca llegué a ver, iba a ser esa, alguien entrando abriendo el armario. Estaba claro, mi situación de necesidad, mi hermanastro, la interpretación no podía ser otra. ¿Por qué? ¿Qué había en el armario? ¿Qué podía haber? Pensé, busqué en mi mente. La única pertenencia de mi padre que no se había quedado en propiedad de mi hermanastro, era ese tomavistas. En ese instante fue cuando sentí el escalofrío, cuando pensé esto. Fue otro sueño escaso e insignificante mientras lo viví. Pero, al despertar y darle sentido, me maravilló cómo dejaba escapar lo que dormía en las honduras de mi psique, de mi subconsciente. No había salido el sol, por el borde de las maderas de las ventanas no se filtraba ninguna claridad. Me levanté, esta vez sí, excitado, vivo, con un poco de miedo en el cuerpo incluso. Y me dirigí al armario en busca del tomavistas, pensando en que podría ser verdad que ya no estuviera allí o que pasara algo con él. Mi armario, como el resto de mi casa, es un caos de ropa vieja que huele a humedad por culpa de una gotera silenciosa que queda justo encima de este mueble. No recordaba dónde lo había dejado. En alguno de los 3 cajones, entre las camisas de la parte del fondo, junto a unas bolsas de calcetines rotos que aún no sé por qué guardo. Me puse a revolver entre mis cosas. Esta bombilla de bajo voltaje que cuelga del techo, acompañada tan solo de mis gastados ojos, no ayudaba mucho. Al final, di con ella, estaba entre la ropa. Y aquí la tengo, fría, sobre una tarima metálica que utilizo como mesa. Con su visor superpuesto, semejante al de un rifle, pero bastante menor en tamaño, con su ocular niquelado. Y con esa mancha marrón más oscura, porque lleva en el centro una cobertura marrón como de hule, que nunca supe por qué la tiene. ¿O sí? Sí. No lo recordaba, ya se hizo la luz, y por eso he comenzado a contar todo esto. Mi hermanastro no podrá quitarme nunca mi tomavistas. Porque cuando vino a hacerlo, yo llegué antes al armario, y pude agarrar la cámara del cordón que de ella cuelga para que sea más cómodo llevarla. Sí, ahora me río por el triunfo, por una vez yo llegué antes, no me la pudo quitar. No me la pudo quitar. Pero, como siempre, no dejó de intentarlo. Lo tenía todo, ¿entendéis? Todo. Era lo único que me quedaba, el único recuerdo de mi padre, no podía permitir que me quitara el tomavistas. Y no lo hizo, esta vez no lo hizo. Porque con el mismo tomavistas, le golpeé con todas mis fuerzas en su grande y fea cabezota. Le golpeé una y otra vez, hasta el punto de que su infecta sangre penetró en el petrificado hule que recubre la maciza y antigua cámara de cine.
dejando así esta mancha marrón que hoy me ha recordado el homicidio. Asesinato no. Asesinato no, no, no. No. Porque el tomavistas es lo único que queda de mi familia, ¿no es así, hermanito? Mientras esta sangre esté en el tomavistas, tú también estarás aquí. Tú te convertirás en parte del último recuerdo de mi familia. Y esa fue la historia, escrita por parte de nuestro amigo, Asesino. Una historia que explora la psique de una persona dañada psicológicamente. Al escuchar esta historia, me hizo recordar a las historias sobre asesinos que escuchaba. Son un género que pocas veces he explorado, pero que, sin embargo, es un tipo de historia de terror que sigue fascinando a gente a día de hoy. Traje esta historia, más que nada por la nostalgia que me evoco al escucharla. Tener a nuestro protagonista hablando solo, tratando de que entendamos sus pensamientos, y sobre todo, el final, tan críptico como suele ser en este tipo de historias. ¿Y tú, qué opinas de esta historia? ¿Qué sensación te provocó escucharla? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Sin nada más que decir, prosigamos con la siguiente historia. El 13 de septiembre. Archie siempre se había sentido fascinado por la música clásica, llenaba sus estanterías de vinilos ordenados alfabéticamente. Wagner y Bach eran sus principales ídolos. Un gran póster en la pared del salón inspirado en un cartel de los años 20 de Puccini en su ópera prima Turandot se apropiaba de la estancia entre cuadros al óleo y fotos de sus momentos más emotivos. Su pequeño apartamento en la Lexington Avenue no era gran cosa, pero era acogedor y se sentía cómodo. Cada mañana le gustaba desayunar cerca de la ventana con la música a gran volumen mientras observaba el ajetreo de la gran avenida. A causa de su afición, sus vecinos se habían quejado en varias ocasiones del volumen sonoro que hacía vibrar las paredes del viejo edificio. Archie había estudiado en el Conservatorio de Filadelfia y llegó a ser un gran compositor, director de orquesta y maestro, pero actualmente poco conservaba de aquel joven aspirante a director de orquesta lleno de entusiasmo y proyectos, a tenor de su gran amor por la música que todavía podía verse en sus ojos grisáceos tras sus gafas cristalinas. El cabello espeso y rubio que antaño cubría su cabeza ahora se tornaba blanco y escaso, su nariz había crecido al paso de sus orejas, su gran estatura ahora había menguado, pero seguía conservando la entereza que le caracterizaba su porte elegante, casi siempre vestía de negro y eso contrastaba bastante con su blanca tez. Aquella mañana, 13 de septiembre, puso un preludio coral de Bach, era el aniversario de la muerte de Leslie, su esposa, día que recordaría para el resto de su vida. Leslie había sido la persona que le había hecho más feliz y desde que ella se fue no había levantado cabeza. Se preparó unas tostadas con té y se sentó como de costumbre al lado de la ventana en una vieja mecedora. Observaba el ajetreo de la gran avenida como si de una película se tratase, como si él no formara parte de ese mundo, mientras le venía a la mente la imagen de su mujer y él en felices momentos. Al momento escuchó un ruido, provenía de la pared, se acercó para verificarlo y volvió a escucharlo esta vez más fuerte, estaban golpeando la pared. El vecino, que como de costumbre se quejaba del volumen, pensó. Archie no estaba dispuesto a bajar el volumen, tampoco estaba tan alto y era pronto así que no había motivo para quejarse tanto. Devolvió el golpe a la pared un par de veces para darse por aludido. La verdad es que las paredes de aquel edificio eran de papel y cualquier ruido podría ser percibido. Tras desayunar se dispuso a prepararse un baño, dejó caer el agua de la bañera mientras se dirigió al salón a cambiar de disco cuando escuchó un murmullo. Provenía de la puerta de entrada, parecía que había gente postrada cerca de su puerta. Quizás los vecinos estarían ahí por algún motivo, el volumen de su música era para tanto. Archie se acercó tras la puerta para ver qué escuchaba, su fino oído le serían suficiente para saber qué ocurría. Pero el ruido del agua de la bañera no le dejaba escuchar bien y fue a cerrarlo. Al volver a la puerta el murmullo se hacía más nítido. Posó su oreja sobre la fría puerta, solo escuchaba a varias personas hablar, se apoyó demasiado a la puerta y esta crujió. Al acto pararon los murmullos. Archie se separó por un momento de la puerta, sabía que estaban ahí, más cerca de lo que pensaba, casi pegados a su puerta, podía sentirlos, eran varias personas, quizás vecinos. ¿Pero qué hacían ahí reunidos? ¿Por qué no llamaban a su puerta si era la quien querían ver? Para salir de dudas miró por la mirilla, el movimiento de la mirilla al abrirse parecía escucharse a gran escala ante aquel silencio.
Tras ello volvieron los murmullos y algún suspiro angustioso. Tras el ojo de peste la mirilla podía divisar a un grupo de personas, 3 hombres y una mujer. Algunos parecían ir en zapatillas de andar por casa, como si acabasen de salir de casa en auxilio de algo o alguien. La mujer incluso vestía una bata la cual tenía las manos sobre la cara cual asombro. Señalaban la puerta al tiempo que hablaban. La mejor opción era abrir la puerta y preguntar, era lo más lógico. A pesar de que a Archie no se le daba bien las relaciones sociales, debería hacerlo para salir de dudas. Se colocó bien la bata y empezó a abrir los cerrojos, uno a uno con firmeza, mientras esto escuchó unos chillidos y acto seguido al abrir la puerta se habían esfumado todos. Con la puerta abierta podía escuchar todavía cómo cerraban las puertas del piso. ¿Qué narices es esto?, pensaba Archie y no quiso darle más vueltas al asunto, así que cerró de nuevo y se dirigió al baño para dar por cumplido su baño. A pesar de este inhóspito suceso, volvió a venir a su mente la imagen de su difunta esposa, imágenes imperdurables en su mente que se repetían una y otra vez. Volvió a poner su música y se dirigió al baño para introducirse en el agua. Su mente volvió a llenarse del recuerdo, su esposa le sonreía y le recordaba cuánto la quería, mientras Wagner le hacía cómplice con sus notas. Después de su letargo, se vistió con su traje de chaqué negro, el cual solía utilizar en todas sus galas, se peinó sobradamente y se colocó con esmero la pajarita, se dirigió al salón y subió el volumen del tocadiscos, al tiempo que movía con ímpetu la cabeza, brazos y con una batuta invisible. El ventanal estaba abierto de par en par y la música se deslizaba con el viento hacia las calles de Manhattan, cada nota se precipitaba sobre su batuta sacudiendo su cuerpo. Archie caminó hacia la ventana y se postró ante ella para contemplar el bullicio. Mientras escuchaba la melodía se subió al peldaño de la cornisa, dejando su cuerpo a la intemperie. A sus pies cientos de coches y personas como hormigas se movían rápidamente. Nadie se percató de él, nadie se percataría del viejo loco compositor del 5º piso de la avenida Lexington. Archie sonrió cuando vio a su mujer frente a él dándole la mano para seguirla. Su cuerpo cayó al vacío y en cuestión de segundos se reuniría con su amada esposa. El grito de las valquirias en su última estrofa se arrastró hacia la estela dejada por Archie. Unos minutos después alguien entró al apartamento, el conserje del edificio acompañado de algunos vecinos. Cada año lo mismo, la misma música, los golpes en la pared. El agua de la bañera. Cada 13 de septiembre se repite la misma historia. ¿Pero por qué?, dijo el vecino recién llegado. Por lo visto aquí vivió hace muchos años un señor que era músico, enviudó y jamás pudo superarlo. A raíz de la muerte de su mujer apenas salía de casa. El aniversario de la muerte de su mujer era un 13 de septiembre y ese día se suicidó tirándose por la ventana. ¿Y los ruidos provenían de aquí entonces, y esa música a todas horas? Sí, según dicen, mientras las almas de la gente por muerte natural experimentan en el otro mundo alivio y hasta alegría, las almas de los suicidas, por el contrario, llegando a ese mundo, sienten ansiedad y sufrimiento, siendo incapaces de escapar del día que cometieron tal acto. Y esa fue la historia, escrita por parte de nuestra amiga, Leticia Marcos. Una historia que explora un tropo de terror bastante clásico, los fantasmas. Aunque en sí, la historia no sea muy espeluznante, tiene un toque clásico único. Recordé aquellas viejas historias de fantasmas, que en su mayoría me hacían reflexionar más que asustarme. Como algunos usuarios recordarán, tenemos muchas historias de fantasmas en la serie de historias de terror. Decidí compartir esta historia, porque me hizo revivir aquella sensación de clásico de esas viejas historias de fantasmas, con ese toque melancólico y tétrico a la vez. ¿Y qué opinas de esta historia? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. En fin, sin más que decir, continuemos con la última historia. Debajo de la cama. Esto sucedió un 21 de octubre. Unas niñas, simplemente querían festejar Halloween en la casa de una de ellas. Pero lo que ellas creían como un festejo, era realmente una pesadilla. Cuando Julia, Romina, Florencia y Natalia llegaron a la casa de Mónica, lo primero que hicieron, fue ponerse a jugar a un juego de mesa. Luego, llegó la madre de Mónica, a servir la comida.
Cuando ya estaban satisfechas, subieron al pequeño cuarto de Mónica, y miraron películas de muertos vivientes, etc. Estas películas, a las niñas no las asustaron. Ellas no se asustaban fácilmente. Y por eso, habían decidido hacer esa celebración, aunque ellas no sabían lo que significaba. Al terminar las películas, apagaron las luces. Mónica quería oír historias fantasmagóricas que cuente alguna de sus amigas. Cuando Julia estaba a punto de contar una historia, Natalia se opuso. Ella tenía miedo. Entonces, prendieron la luz. Julia, muy enfurecida con Natalia, porque impidió que contara su relato, apagó la luz nuevamente, y Natalia y Julia se pusieron a discutir. Mientras Mónica trataba de calmarlas, Florencia y Romina solo observaban. Al final de todo, se pusieron de acuerdo, y apagaron la luz. Todas estaban calladas. Romina, Julia y Florencia estaban acostadas en la cama de Mónica, mientras Natalia y Mónica estaban acostadas en una frazada que habían tirado en el suelo. Estaban tranquilas. Cuando de repente, escuchan un fuerte grito que provenía debajo de la cama de Mónica. Florencia procedió a encender la luz. Se dieron cuenta de que Julia no estaba más sobre la cama. Era ella quien estaba abajo de la cama. Romina procede a mirar hacia abajo. Ven a Julia, con cara de susto, sin hablar, y con el pulso rápido, sale de ahí abajo. Las chicas no entendían nada. Muy preocupadas por la situación, deciden ir al baño a tranquilizar a Julia. Cuando están por abrir la puerta, Julia grita. No. Por favor, no abran la puerta. Mónica pregunta. ¿Por qué? Me está buscando. Dice Julia. Pero, ¿quién te está buscando? Pregunta Romina. Él. De repente el ambiente se volvió muy caluroso, empezaron a sentir calor, algunas de ellas comenzaron a sudar, presas del pánico y la tensión que sentían en ese momento. Sus corazones latían cada vez más rápido. Hasta que Romina se cansó y abrió la puerta. No había nada. ¿Ves que no pasa nada? Exclama Romina a Julia. Julia quedó callada. Y avanza hacia el baño con sus compañeras. Cuando llegan allá, le mojan la cara y la tranquilizan. Cuando iban a salir del baño, de nuevo. No. No. No abran la puerta. La abrieron nuevamente sin hacerle caso. Y tampoco había nada. Pasaron nuevamente hacia el cuarto. Y cerraron la puerta, para que Julia deje de alucinar con cosas que nunca sucederían. Cuando Mónica mira hacia la ventana, ve a una criatura extraña. Fuera de lo común, se queda sorprendida. Y lo primero que hace al ver a esa criatura, es gritar. La única que escuchó ese grito, fue Julia. Pues las demás estaban en el piso de abajo, en la cocina yendo a buscar algo para comer. Cuando Julia escucha el grito, le pregunta. ¿Qué pasa? Mónica le contesta, con voz temblorosa. Esa cosa. Con los ojos bien abiertos y con la cara pálida, Julia mira hacia la ventana. Ella lo ve. Grita junto a su compañera. Las chicas escucharon el grito. Subieron rápidamente, y las encontraron bajo la cama, pálidas y con los ojos rojos. Romina, Natalia y Florencia empezaron a creer que las chicas estaban locas. Las sacaron de abajo de la cama. ¿Qué les pasa? ¿Por qué están así? Porque se van abajo de la cama. Él nos impulsa hacia abajo de la cama, dijeron Julia y Mónica. ¿Quién es él? Las chicas ya se imaginaban de quién hablaban sus amigas. Y muy asustadas, se dirigieron hacia el dormitorio de los padres de Mónica. Mientras estaban yendo hacia el dormitorio de los padres, Florencia se pregunta. ¿No se despertaron los padres de Mónica al escuchar todos estos gritos? A las chicas les pareció extraño. Y se dirigieron más rápidamente hacia el dormitorio. Al llegar, se dieron cuenta de que los padres no estaban durmiendo en la cama. Y automáticamente, Julia y Mónica se miraron a los ojos, y se fueron corriendo hacia la puerta, tratando de abrirla, y poderse ir. Pero sus amigas las alcanzaron. Y las chicas no podían hablar. Ellas estaban paralizadas, y poco a poco, les pudieron decir solo 4 palabras. Abajo de la cama. Las chicas se dirigieron rápidamente hacia la cama de los padres, y se agacharon para mirar. Los padres estaban muertos, y desfigurados, bajo la cama. Estaban las sábanas manchadas de sangre. Cuando vieron eso, vieron también ver salir debajo de la cama, una especie de criatura extraña, que se dirigía hacia el cuarto de Mónica. Romina la quería seguir. Pero Florencia la paró. Y le dijo que no lo haga.
Las tres chicas, Romina, Florencia y Natalia, se fueron a hablar con Julia y Mónica, y cuando fueron hacia donde estaban hace un instante, se dan cuenta de que ya no están ahí. Romina fue corriendo hacia el dormitorio de Mónica. Y las ve a las dos, caminando lentamente hacia la cama. Ella ve que se agachan, y se meten ahí abajo. Ven a esa criatura, que se está por meter abajo de la cama junto a ella. Romina pegó un grito. Chicas. Chicas. Vengan rápido. Al oír eso, el ser extraño mira a Romina y se aproxima hacia ella. Romina sale corriendo. A la mitad del camino, Romina para de correr. Se da la media vuelta y se aproxima hacia el dormitorio de Mónica. Hacia la cama. Ella se mete debajo de la cama junto a sus dos compañeras. No sabía lo que hacía. Había algo que la impulsaba a meterse ahí. No lo hacía voluntariamente. Cuando Julia, Mónica y Romina estaban bajo la cama, la criatura se aproxima hacia ellas. Las desfigura. Igual que a los padres de una de ellas. Les saca los ojos. Natalia y Florencia subieron rápidamente hacia el cuarto. Cuando vieron eso, solo gritaron, y no pararon de hacerlo, hasta que un vecino las escuchó, forjó la cerradura, y logró entrar a la casa. Natalia y Florencia están en un psiquiátrico internadas, mirando noticias en la televisión, y leyendo el periódico. Un mes después de lo ocurrido, muere el hombre que les salvó la vida a las dos niñas. No se sabe cómo, lo único que se sabe, es que murió debajo de la cama. Y esa fue la historia, escrita por parte de alguien anónimo. Este relato presenta el tropo clásico de un monstruo asesino, que aterroriza por sus acciones. Personalmente siento que le faltaron muchas cosas, no obstante, así eran en su antaño este tipo de historias. Sencillamente, un monstruo aterrador, matando a todo lo que encuentre a su paso, sin nada o poco más que contar. Me hizo recordar un poco a mis inicios, y quizá a los de muchos otros intentando escribir este tipo de historias. Al escuchar esta ficción, no pude evitar sentir un poco de nostalgia. En fin, eso sería todo por ahora, espero pronto poder traerles alguna que otra historia propia. Eso es todo por ahora, se despide Rasdel 13.